con... Sí, dime, Pamela. Por supuesto. Sí, es el servicio, o sea, sistema, perdón, sistema de inhibición conductual. Sí, no. Que en el fondo es lo mismo que el sistema de activación conductual, pero en este sentido de... A eso se refiere. Sí. ¿Y alguna otra pregunta hubo que necesiten? ¿No? ¿Seguimos entonces? ¿Vieron lo de las notas? Que me quedé con la duda. Porque yo las veo bien. ¿Alguien vio las notas para saber si, por si acaso? Por si acaso. Ah, súper. Ya. Qué bueno. Entonces, por un lado les aparecen distintas y por otro lado, qué raro. Curioso. Curioso. Ya, súper. Entonces, búsqueda de sensaciones. En general, los, esto va a ser súper o muy subjetivo en las distintas personas, porque hay gente que reacciona de distintas formas según los estímulos ambientales que necesiten, y por eso necesitan algunos un nivel de activación mayor y otros un nivel eh, de cuánta excitación necesitemos sin estimulación externa. Eso va a depender mucho de la persona en cuestión. Esa capacidad de reacción frente a los distintos sujetos eh, tiene que ver muchas veces con la estimulación externa. ¿Sí? Es importante de cuánto necesitemos eh, para estimularnos externamente. Y esa búsqueda de sensaciones es lo que caracteriza a una persona por sobre los otros. Como, por una parte, cuánto necesita de excitación, ¿sí? O de estimulación del medio para poder excitarse. Y finalmente la capacidad de reacción frente a esta capacidad de excitación, ¿sí? Y eso va a depender, hay gente que necesita mucha estimulación, la gente que en general es más intensa, ¿sí? Necesita mucha estimulación, porque no hay nada que los satisface, entre comillas, versus las personas que necesitan como una estimulación más en términos medios, necesitan de menor. Y eso va a depender de las características de personalidad que tenga el sujeto. Lo que conversábamos desde la montaña rusa, por ejemplo, ¿sí? Va a ser determinante o distinta en cada una de las personas. Y esto en general se relaciona mucho con el sistema nervioso central, ¿sí? Específicamente con el cerebro en todos sus sentidos y la médula espinal también. Y eso hay que prefieren distintas actividades. Lo que yo decía, que hay gente que prefiere, eh, por ejemplo, el tema de la excitación a lo sexual. Hay otra gente que prefiere el deporte como los deportes más peligrosos o de alto impacto. Y esta búsqueda de sensaciones va a variar por muy novedosas que sean, por complejas que sean, desde la intensidad que me genera. Si voy a asumir riesgos físicos, riesgos sociales, por ejemplo, hay gente que necesita esa excitación de los desafíos frente a un contexto laboral. ¿De qué forma vemos esos riesgos físicos, sociales? O hay gente que dice voy a denunciar una situación, o económico, voy a vender mi casa y me voy a comprar o no voy a vivir con nada, no me interesa tener un raíz, por ejemplo. Obtener tales experiencias, y esto también tiene que ver con la búsqueda de sensaciones, que nos satisface finalmente en este tipo de sensaciones. Hay, por ejemplo, que uno dice, pero es loco y no al mismo tiempo.
una conducta delictiva, ¿sí? O el delinquir finalmente, eh, o cometer una infracción de tránsito, eso también puede ser una búsqueda de sensaciones que le genera placer. O la gente que va a los casinos y que juega, eh, o que tiene la ludopatía, negocios riesgosos o deportes extremos, todo eso tiene que ver con y va a depender del contexto y de la subjetividad de cada una de las personas, ¿sí? Y eso tiene una explicación más bien biológica, pero también se relaciona con el contexto, porque buscamos experiencias de afuera, estimulaciones desde afuera, para poder recibir esa sensación, que sea nueva o sea antigua, pero busque esa sensación. Las drogas muchas veces generan el buscar nuevas sensaciones, o que hay gente que dice me gusta la sensación que genera o el estado que genera. Sí, eso va a depender de cada sujeto. Hay otra gente que le tiene más susto, que es más evitativo en ese contexto, que le da susto la reacción. Entonces, por una parte tenemos la búsqueda de sensaciones, que era el primer indicador del principio 2, ¿sí? Que tenía que ver con la excitación. Y por otro lado tenemos la intensidad del afecto. ¿Ya? Es cuánto necesito. Sí, sí, siempre se cruzan, todo se cruza al final. Todo se cruza al final. Todos están relacionados entre sí, solo que se separan por fines pedagógicos, ¿sí? Entonces, estos, ¿cuánto necesitamos para excitarse en el sentido emocional? ¿Cuánta estimulación necesitamos? Hay gente que necesita mucha, es como la cantidad finalmente, que necesitamos para excitarse en un sentido emocional. ¿Qué se refiere a esto? La gente que es más intensa, ¿sí? Y que busca vivir emociones intensamente, ¿sí? Eh, Esto va a provocar una determinada emoción probablemente más intensa. Pero hay gente que es más pareja o que siempre responde de la misma forma en base a la misma intensidad y en general fluctúa menor versus la intensidad entre una misma reacción. Entonces la intensidad es como el de qué forma o cuánto necesita para poder eh, encenderse de alguna forma, ¿sí? Y los individuos en el fondo que son más intensos, en general tienen respuestas emocionales muy variadas entre sí, entre las distintas situaciones que lo causan, versus los individuos que en general son más estables, más tranquilos de alguna forma, experimentan de forma más leve sus estados emocionales, eso hace que fluctúen menos, es decir, que el rango sea menos variado entre la amplitud de una respuesta versus la amplitud de otra respuesta. De un día para otro en general son más parejos. ¿Sí? No va a necesitar tanto esa intensidad. Y eh, los sujetos en general con un afecto intenso, ¿sí? Como con, imagínense algo con mucha rabia o con mucha alegría, ¿sí? También puede ser, como con alta cantidad de intensidad, tienen una mayor sensibilidad psicológica a los cambios en la excitación, porque siempre están más en la línea de lo alto, ¿sí? Versus es como si tuvieran un termostato, así como un termómetro de excitación sensible frente a sus aumentos, porque ya es difícil aumentar más, porque siempre están arriba en el fondo, arriba de la pelota, como se dice. Por otro lado, en general, las personas que tienen una intensidad de afecto más estable, menos variada entre una y otra, ¿sí? Este estímulo en general es más insensible a la estimulación porque siempre está más como en su término medio de alguna forma. Es como que el termostato siempre está, si lo pudiéramos relacionar con la temperatura, siempre está en 36,5, por ejemplo, hasta 37. Sí, ya si está más alto, es raro. Son mucho más sensibles a ese tipo. Y el tercer principio tiene que ver con el control. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuáles son las características? Que hay dos factores ahí que inciden, el control percibido y el deseo de control. Tal como lo dicen las palabras, ahí es a qué se refiere con el primer factor, que es el control percibido, y son las creencias.
o expectativas que uno tiene en cuanto a si tengo el control, si percibo que tengo el control, porque el control sabemos que no lo tenemos, pero es la sensación o la percepción que uno tiene del control, según los resultados que yo espero o prevenir resultados que no son deseados por el sujeto. En general, cuando uno tiene la sensación o la percepción de que tiene el control de una situación, ¿qué es lo que se requiere? Dos grandes factores. Por una parte, necesito sentir o que voy a ser capaz de obtener el resultado deseable, es decir, que puedo lograrlo. Y en segunda instancia, o en segundo, necesito que la situación sobre la cual intento ejercer el control, necesito que sea predecible en un sentido y que tenga la sensación de control. Porque si, por ejemplo, es como llegar a la luna, por ejemplo, es súper impredecible mi situación, o sea, es algo utópico en este momento. Después va a ser más, podría ser después más real, pero en este contexto es. Entonces, por ejemplo, es la sensación y las expectativas de lo que espero por un resultado deseado. ¿Cuánto espero por el resultado deseado? En ese sentido. ¿Sí? Y que sea disponible, que lo pueda lograr finalmente. Y es la situación que ese mismo resultado sea que lo puedo. Si no lo puedo lograr, es difícil. Entonces es el control que percibo frente a obtener un resultado que deseo. Y el control percibido, tal como sabemos, puede ser alto o puede ser bajo. ¿Sí? ¿Qué significa que sea alto este control percibido? Es que yo me comprometo en la tarea que voy a lograr y lo enfrento de forma activa y por tanto experimento emociones más desde la línea positiva. Por tanto, aumento la probabilidad de logro en el resultado porque estoy enfocado en comprometer. Por ejemplo, siento que tengo el control percibido con respecto a la situación de dieta, ¿sí? Y yo asumo que puedo lograrlo. Entonces, probablemente mi sensación de compromiso y mi control que puedo ejercer puede ser mayor versus que en general yo digo, pucha, tal vez no lo voy a lograr en esta situación, no me va a ir bien con esta misma situación, entonces la probabilidad de bajar de peso puede ser menor en esa misma situación. ¿Ya? Entonces, es cuánto me esfuerzo, que ahí entra en juego la motivación, cuánto creo que lo puedo lograr, cuáles son las expectativas de logro que tengo frente a esa misma situación. A eso se refiere. Y el deseo de control es finalmente que uno siempre tiene un deseo, pensémoslo en una pareja, el grado en que el sujeto está motivado, porque tiene que ver con variables motivacionales, a controlar lo que pase a mi alrededor o a los sucesos de mi propia vida. Si, por ejemplo, tengo un deseo de control alto, quiero controlar lo que sucede en un sentido amplio, por supuesto. No es que controle a los otros, sino las situaciones. Ojo con eso, no incluye a las personas. Se esfuerzan por establecer el control y restaurarlo porque sienten que muchas veces se va amenazado. Y prefieren tomar sus propias decisiones, prepararse, son muy organizados para evitar ciertos riesgos, y van a asumir ciertos roles de liderazgo por manipular esa información, porque así, de esa forma, tienen mayor control. Y este es un tema de muchas personas que buscan el control en una relación de pareja, que eso no debería ser, eh, en distintas situaciones donde ejercemos el control, finalmente. Cuando el control lo único que hace es estrés, porque objetivamente uno no tiene el control. ¿Sí? A más de alguno me imagino que le ha pasado. En general, para establecer el control de los sujetos con alto deseo de control, primero, ¿cómo son esas personas o por qué características tienen? Son súper personas en general moralistas,
como que se tiene que cumplir ciertas normas y aspiraciones como a la perfección, tiende a ser muy perfeccionista, cuando hay un alto deseo de control, en la mente, por supuesto, sí, hacen más esfuerzo frente a distintos tipos de retos, tienen mayor persistencia en frente a las tareas, porque es como que lo voy a conseguir hasta que me cueste, lo voy a lograr, y eso puede llevar a cierta inseguridad de trabajo o cierta rigidez también. Eh, sí, sí. Y puede ser que interpreten en general cuando les dicen, pucha, hiciste bien este proyecto o faltó esto, como que lo ven a veces de forma positiva, aumentando el control, como que son muy perfeccionistas en su forma de ser. Y buscan ejercer el control por sobre los otros, ¿sí? O frente a la situación. Pero es que las situaciones de alguna forma incluyen al resto. Entonces, en esa forma, hace que se relacione de distinta forma con los otros, ¿sí? Entonces, de esa forma nos vamos a relacionar según el contexto. Y lo pasan muy mal esas personas cuando sienten que pierden el control, ¿sí? Claro, sí. Prefieren hacerlo ellos porque si yo lo hago en el otro no confío. Son desconfiados. Esa es la sensación. Son súper desconfiados de eh, como la sensación que no lo van a lograr, que el otro no lo va a hacer tan bien como yo. Entonces genera ruido en ese sentido. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Entonces, cuando es en exceso, por supuesto. En general, sí, puede ser que ocurra esto. Sí, Javiera, ese es el gran aprendizaje y hay gente que todavía le cuesta entender, pero yo creo que qué más mensaje claro que esto, la situación que ocurrió para entender que el control no lo tenemos, ¿sí? Que ya lo perdimos hace mucho rato, que nunca lo tuvimos, probablemente, y eso genera distintos efectos, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, hay que no creer que uno tiene. Sí, Dana, ¿qué significa cuando estos patrones se rigidizan? ¿Hay un exceso? Eh, ¿Qué se refiere? Podemos caer en los trastornos de personalidad. ¿Y por qué se los quise poner? Porque existen distintos patrones, porque entendimos lo que era la personalidad a grandes rasgos. ¿Y qué pasa cuando hay un trastorno de personalidad? ¿Y cuáles son las características? Obviamente, dependiendo del tipo de trastorno que se presente, va a ser el tipo de características que más. Pero en términos generales, que uno podría decir, aquí hay algo raro, no sabemos el tipo ni nada, tenemos que el principal factor es escasa flexibilidad para adaptarse. Es decir, nos cuesta mucho adaptarnos al contexto en el cual tenemos. Es una persona que nos da la sensación como si no calzara, porque estamos hablando de los trastornos de personalidad. Entonces, no calza en el contexto en el cual se encuentra. A eso se refiere los distintos factores. Esa es la primera característica esencial que debe estar presente, va a tener para pensar en algún sentido que tienen algún trastorno. ¿Ya? Otro tipo de característica esencial tiene que ver con que siempre ocupan distintas estrategias, o sea, como las mismas estrategias para resolver el problema y pueden ser muy rígidas. ¿Sí? Siempre son las mismas y son muy rígidas. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere que pueden estar afectando, ¿sí? Ese tipo de característica esencial. Además, ¿qué otra característica? Como que quieren modificar al resto. Nunca ellos tienen nada malo, siempre es el resto. Siempre es el resto el que hace todo, el que no funciona. Tiene que ver con eso específicamente. A eso se refiere. ¿Y qué otra característica tienen? Que
como que sus posibilidades de enfrentar una situación son muy vagas. Cuando ya es más extremo, yo dije que no trabajaban o tienen distintos conflictos, ¿sí? Para poder ser susceptibles a distintas emociones, en el sentido de que eh, es importante plantear que son débiles en las funciones yoicas, como este yo, en términos psicoanalíticos, que protege, que es un rol de mediador, como da la sensación que no funciona de buena forma, ¿sí? Hay baja tolerancia a la ansiedad, en general por cualquier cosa son más susceptibles a tener una situación de estrés, ¿sí? Eh, son más susceptibles, pueden funcionar de menor forma, y tú dices, pero es que de repente se ahogan en un vaso de agua. Bueno, esa persona de verdad lo está pasando mal por ese problema. A veces no controlan los impulsos, sobre todo en un tipo de trastorno, son impulsivos, se caracterizan por ser súper impulsivos en el contexto y da la sensación como que no encajan en la sociedad, ¿sí? Como que la vida les queda grande. ¿Cuáles son algunos de los tipos de los trastornos presentes? Les voy a nombrar algunos. El trastorno de personalidad borderline o límite, el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad paranoide, ¿sí? Que son muy interesantes conocerlo y son muy entretenidos también. Verlos en la realidad o que el trastorno de personalidad más bien psicopático, ¿sí? El trastorno de personalidad múltiple, alguien me preguntaba, ¿sí? A la ANAE, que es un trastorno poco común, ¿sí? Pero no entra propiamente, sí, trastorno de personalidad múltiple, sí, sí, entra dentro de acá. Y también se conoce de esa forma, como la película, ya hablando de película, eh, sí, pensamos lo mismo, esa, esa, buenísima. Felipe siempre atento. Sí, ahora, es un poco, en general deben ser dos tipos, pero estos eran 27. Eso yo no lo he visto en términos prácticos clínicos nunca, ¿sí? Dos podrían ser, y de verdad son otras personas que funcionan con una identidad distinta, ¿sí? Sí, sí, funciona, funciona, sí, en general, sí, de verdad, y es Juanito en el día y en la noche José, sí, sí, funcionan con identidades distintas. Y muchas veces son la familia la que se da cuenta de este tipo, porque ellos no se sienten mal frente a esa situación. Eh, claro, sí, sí. Y es complejo porque de verdad son otras personas, se pasan a llamar distinto. Imagínense como alguien... No, la bipolaridad es un trastorno eh, afectivo. Entra de la línea de la depresión, la bipolaridad. ¿Sí? Es un trastorno crónico de todas formas, pero se caracteriza por los episodios maníacos y los episodios depresivos. Está como en dos polos. Y también es un diagnóstico crónico, pero va dentro de los trastornos afectivos, ¿sí? Está la depresión, está la ciclotimia, la distimia y está también la bipolaridad, ¿sí? Hay veces que uno puede tener eh, trastorno de personalidad límite y bipolaridad aparte. Van en ejes distintos, se diagnostica en distintos ejes y pueden presentarse los dos en simultáneo. ¿Cuál creen que es, Lucy? Mm. Yo creo que a veces uno puede tener rasgos de uno y tener un trastorno de personalidad también, ¿sí? Es decir, yo puedo ser trastorno límite de personalidad con rasgos narcisistas, por ejemplo. Sí, Pamela, eso iba a decir.
que yo creo que ahí se da, yo creo que lo psicopático debe ser un trastorno narcisista de la personalidad con rasgos psicopáticos, sí o sí. Sí, sí, es que el poder genera muchos efectos, sí. Hay tipos de narcisistas, sí. Desde lo, se llama un narcisista maligno, eh, y desde la línea o la dimensión avanzamos de los narcisistas a los psicopáticos también. Y hay un narcisista, todos somos narcisistas, de hecho, un poco. Sí, el punto es cuando ya estamos hablando de un tipo de trastorno. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy día? Tres principios motivacionales vinculados de lo más suave a lo más psicopático, exactamente. El psicoanálisis hace una muy buena dimensión, ¿sí? Narcisista, narcisista maligno, y llegamos a los psicopáticos finalmente. No es tan fácil evaluar, pero sí. Entonces evaluamos tres principios motivacionales vinculados a las distintas características de personalidad, que vimos tres y cada uno tiene esos distintos factores. Y hablamos de la extroversión en el principio de la felicidad, neuroticismo, la búsqueda de sensaciones en el caso de la excitación y la intensidad del afecto en el caso de la excitación, y el control, el deseo de control y el control que percibimos. Y estas características en general hace por qué somos distintas las personas entre otros factores ante una misma situación. Eso es lo que tratan de explicar. ¿Por qué nosotros reaccionamos de distintas formas en distintos contextos o frente a una misma situación? ¿Cuáles son las reacciones que varían entre un sujeto y otro? A eso se refiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, olvídense de este taller, van a hacer preguntas. El capítulo de la clase de hoy día es el 13. ¿Sí? Ese es el capítulo de la clase de hoy. Capítulo 13 de River. Y ¿qué van a hacer ahora? Entonces van a hacer preguntas y así aprovechan de estudiar para el control que tienen la otra semana. Les estoy enviando ahora al mail del curso los dos textos para el control. Dos. Y van a hacer ahí en sus grupos de siempre, o yo puedo seleccionar los grupos y aprendieron a cómo cambiarse entre una y otra. Me imagino ahí alguien, van a hacer los de siempre sí, pero es que como para hacerlo más fácil, ustedes se pueden cambiar y ubicar en distintos grupos. Van a tener que hacer, como a modo de ensayo solemne, tenemos una hora, se pueden demorar menos, lo entregan. Ah, ya, entonces voy a estar acá por cualquier pregunta igual. 7 preguntas por grupo. Sí, es verdad. Estamos en contra de esta plataforma. 7 preguntas de selección múltiple o verdadero y falso, y así ensayamos para el control. Pero falso de cualquiera de los dos textos enviados. Y yo voy a hacer una selección de las mejores preguntas para que hagamos un Kahoot previo al control. ¿Les parece? La próxima semana eso sí partiendo. ¿Sí? 7 preguntas de selección múltiple o de verdadero y falso de cualquiera de los dos textos, que son los dos que entran para el control de la próxima semana. Al finalizar la clase me lo deben enviar a mi mail, que por si no lo tienen, es este. Dudas, preguntas. Voy a estar acá por cualquier cosa hasta una vez que terminan ya son libres. ¿Sí? Eso. Me aprovecho de pedir entonces por si van a estar trabajando, así échenle una leída rápida a los textos y empezamos a trabajar. Ya saben de qué se tratan para el control. Sí, los envía a su mail de generación
USS les tiene que estar llegando en este momento, porque ya lo mandé. Ah, ya, súper. Gracias, Constanza. Esos son los dos textos para el control y cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden que pueden escribir por mail. Así que a trabajar con todo el ánimo. ¿Sí? Ojalá que sean preguntas que les sirvan para estudiar. Muy bien, Lucy. Así que a trabajar. Gracias a ustedes. Igual para ti, Rocío. Igual voy a estar acá, cualquier cosa me preguntan.